Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Radio y Podcast. En nombre de Santiago Ángel, quien nos saluda como siempre, y junto a mi compañero, siempre mi colega Nicolás Casanova, noche de miércoles, mañana de jueves, invertimos los horarios habituales de este envío y nos toca hablar, Nico, en este caso, de la primera convocatoria de Felipe Contepomi como entrenador de los Pumas para enfrentar por duplicado a Francia en Mendoza y en Vélez, y también a Uruguay en Maldonado para bajar la persiana antes de lo que será el Rugby Championship. Pero antes de empezar a desglosar esta lista de nominados, ¿cómo está, Nico? Hola Santi, ¿cómo va? Bien, bien, acá ya expectante, obviamente estamos esperando esta primera lista de los Pumas. Eh, Obviamente siempre como toda lista va a haber controversia, va a haber debate, va a haber puntos que estamos, eh, eh, que pensamos distintos, digamos, pero bueno, la verdad que bastante expectante. Así un panorama general, si te parece, para arrancar a debatir, que tenemos varias cosas para hablar. Yo esperaba un poquito más de recambio, o por lo menos más jugadores en la preparación, digamos, de los partidos de julio. Después, capaz alguno no llega a debutar, pero teniendo en cuenta que estás acá en Argentina, que hay muchos jugadores acá en el país, podría haber llamado a más, me parece. Hay solo 34 jugadores. Francia, por ejemplo, trae 42 a Sudamérica. Así que por ese lado me quedé con ganas de ver un poquito más de caras nuevas, sobre todo teniendo en cuenta que Francia va a venir con un plantel C, básicamente, ni siquiera plantel B, porque prácticamente no viene ningún mundialista. Va a haber como 20 jugadores sin caps. Así que por ese lado me quedé con un poco ganas de ver a más jugadores. Mirá, Nico, por mi lado, a ver, me deja un gusto agridulce esta lista, ¿no? Porque hay jugadores nuevos, que bueno, ahora los vamos a mencionar, dos de ellos en calidad de como de invitados, ¿no? Creo que utilizaron otro término, jugador desarrollo, así lo mencionó la UAR y también Felipe Contepomi, pero sería jugadores invitados como ha pasado en otro momento, tanto con Pumas y creo que también en la época de Jaguares en el Super Rugby. Pero no estoy de acuerdo cuando dicen que la lista es un desastre, que faltan un montón de jugadores. Yo creo que ahora vamos a estar en las polémicas, pero hay algunas ausencias que me llaman mucho la atención, como por ejemplo, bueno, la de Domingo Miotti. Después cuando hablemos de sí, jugadores que faltan, lo vamos a mencionar a todos, y algunas presencias como la de Santiago Correro, que tuvo solamente 2 partidos en su equipo nuevo en el Connacht de Irlanda, raro un jugador argentino en ese club. La verdad es que me gustaría saber el por qué, ¿no? Entiendo que Felipe Contepomi es el entrenador en jefe del seleccionado y que tiene toda la potestad de convocar al jugador que le plazca, pero sí hay decisiones que son un poco extrañas. Pero ya comenzando con este primer tema para dar el puntapié a esta charla habitual, Nico, ¿qué te parece la ausencia de los jugadores del Super Rugby Américas? O más allá de, bueno, de Joaquín Moro, de Mateo Soler, no hay tanto más, ¿no? Creo que uno esperaba que, bueno, que aparezcan nombres nuevos. Obviamente, Efraín Elías seguramente va a estar con los Pumitas bueno, obviamente en el Mundial de Sudáfrica que comienza la semana que viene, pero sí, la realidad es que podían haber otros jugadores, ¿no? Y por lo menos para medirse ahí en el entrenamiento. Después, si ven que no están a la altura, bueno, no los terminás poniendo y nada, pero hay jugadores, no sé, bueno, caso Moyano, que te faltan medios crowns, viste, caso centros, que me parece que falta una renovación ahí. Lo que te digo, no me parece capaz tirarlos a la cancha, pero sí que se midan el entrenamiento y ver si están a la altura. Eso es lo que me llama más la atención. Eh, Evidentemente, con Depomi ve una distancia grande entre el rugby internacional y Super Rugby Américas, que también la vemos nosotros, ¿no? Porque nosotros, por lo menos lo que vamos hablando y todo, es que claramente hay una brecha grande. Super Rugby Américas no es un torneo competitivo, Super Rugby Américas es un torneo con un nivel muy bajo, por más que la final fue buena y porque se midieron dos equipos argentinos, pero en general, viste, son 12 fechas en los que hay partidos muy malos. Dicho esto, necesitas ampliar la base. No sé si de manera urgente o qué, pero este me parece que era el momento, sobre todo nuevo proceso, lo que te digo, rivales, no te digo accesibles porque Francia nunca es accesible, pero sí rivales como para empezar a valer un poquito y buscar nuevas cosas de acá al gran objetivo que obviamente que es Australia 2027 y falta un montón. De hecho, Nico, no hay que ir tan atrás en el tiempo. Tal vez para muchos haya pasado un centenar de años, pero en el año 2016,
recuerdo ventana de junio frente a Italia y frente a Francia, el equipo argentino que estaba jugando su primer Super Rugby le gana ajustadamente a Italia en Santa Fe. Después en Tucumán, creo que debutaron varios jugadores importantes en ese partido, se le gana y en el partido de vuelta, que no recuerdo también si fue en Tucumán, los Pumas perdieron 30-0. Me acuerdo hasta el resultado, que es algo que hace complicado acordarse el resultado exacto, fue 30-0 para Francia, una Francia C/D, para una Sí. Argentina que la verdad que creo que no priorizó darle rodaje a tantos nombres, sino que seguir con un poco lo que era la base del Mundial de Inglaterra, y la realidad es que terminaron pagando los platos rotos. Y creo que esta es una ventana para mirar más allá del resultado, ¿no? Siempre se hablaba, bueno, en Sí. época, se hablaba de la derrota digna de los Pumas. No te digo derrota digna, pero me parece que Argentina puede competir contra cualquiera y hacerlo de muy buena manera. Sí, coincido totalmente. Obviamente en 2016 lo que tenías era que no podías llamar a jugadores de afuera y era una base chica, digamos, de los jugadores locales para convocar. Entonces, por eso en general 2016-2017 a los Pumas les fue mal. Pero sí, Francia, lo dijimos hace mucho tiempo que iba a venir sin nada. Francia 2016 vino sin nada, 2012 también, con un montón de nuevos jugadores y los Pumas ganaron un partido. Entonces me parece que este era el momento para variar más. Recordemos esos primeros años de Rugby Championship, que era un modelo parecido al actual, 2012, 2013, 2014, que prácticamente no había nadie de Europa. Los que jugaban el Championship, me acuerdo, no descansaban en julio. Y este, bueno, no va a ser el caso porque ya vamos a repasar más adelante los que descansan, pero También, son Nico, pocos. eran ventanas, recuerdo la ventana del 2012 fue con Italia y 2013 creo que fue Georgia, Grenoble de Francia y no recuerdo qué otro equipo vino en esos años. Inglaterra, fue una paliza, Inglaterra, pero bueno. Inglaterra, el partido de Marlon Yard de la camiseta violeta. Sí, sí, a ver, obviamente corres el riesgo de perder dos partidos seguro, pero me parece que es un riesgo lógico, teniendo en cuenta que después tenés el Rugby Championship, que ahí sí tenés que apuntar a ganar partidos, porque el Rugby Championship es tema de otro debate, pero hay que ver si sigue después de 2025 o cómo sigue, y después noviembre, que ahí también visitas Europa y seguramente van a estar todos los que están jugando en Europa. Por eso me parece que esta era la chance, digamos, de rotar. Pero ¿qué te parece si ahora, después de repasar lo que fueron los convocados, repasamos la placa de los debutantes, o de los posibles debutantes, digamos, que van a ser Francisco Coria de Brive, Franco Molina, Mateo Soler, Bautista Bernasconi, Bautista Pedemonte y Joaquín Moro. Moro y Bernasconi, como lo dijiste al principio, jugadores de desarrollo, me parece un concepto bastante absurdo, teniendo en cuenta que Bernasconi es el tercer hooker del plantel, o sea, no es que hay cuatro Y hookers jugó un antes, montón en Benetton, Nico. O un sea, no. montón y si se resfría uno va a jugar, o sea, me parece, no sé por qué pusieron ese concepto de jugadores de desarrollo, pero bueno, me parece, creo que la más sorpresiva quizás es la de Francisco Coria, ¿no? Las otras eran medio cantadas. Francisco Coria, que lo mencionamos en el podcast de las primeras líneas, analizando la temporada, que jugó mucho, está jugando mucho en Brive, mucho de suplente casi todos los partidos, pero bueno, teniendo rodaje, entrando en los segundos tiempos, un pilar que jugó el Mundial Juvenil 2019 acá en Argentina, después se fue a la Academia de Brive, y me parece un pilar con proyección, o sea, porque tiene 24 años por ahí y para ser pilar derecho, viste, necesitas una variante, teniendo en cuenta que va a llegar al Mundial con 28 o 29 años, es una buena edad. Y mirá, Nico, un Francisco Coria que le ganó la publicidad a Santiago Medrano. Santiago Medrano creo que es uno de los grandes perdedores, ¿no?, de esta primera lista del año 2024. Y habrá que ver cómo entra en consideración, porque la verdad, como decís vos, Coria viene de jugar en una liga en la cual se le da mucha más prioridad al Scrum que lo que es el Super Rugby. Pero también Medrano es un jugador que me gustaría ver cómo rinde Coria en cuestiones defensivas, ¿no? Que también, obviamente, que lo más importante es que un pilar tenga buen fijo. Si un pilar no tiene buen fijo, como pasa con Marco Vivas o como pasa con Santiago Medrano, que son muy buenos defensores, me parece que quedas un poco más relegado. Pero sí, creo que para esta clase de partidos yo hubiese apostado por la experiencia de un jugador como Medrano, que ya no es un nene. Recordemos que acá era debutado en los Pumas en el año 2017, 2018, más o menos más o menos por allá, y es un jugador que está súper curtido en el Super Rugby y que también ha tenido actividad con los Pumas,
pero teniendo en cuenta que los rivales son Francia C/D y Uruguay, no me parece también mal dar una oportunidad a un jugador que todavía no tiene caps en el seleccionado, Nico. Bueno, repasando un poco también, Molina bastante cantado. Ya había estado en 2022, 2023, se lesionó, estuvo en el campo este año y claramente va a ser uno de los que seguro va a debutar. Y hasta te digo que debutaría con Francia, me parece. Alguno de los dos partidos los va a jugar. Mateo Soler, que bueno, muy buen jugador, obviamente. Lo vimos brillar en el Super Rugby Américas. Hay que ver si debuta de fullback o de wing, porque teniendo en cuenta que no están ni Bofelli ni Malía, quizás pueda estar como fullback. Yo lo veo más wing. Para mí, Mateo Soler es un mini Mateo Carreras. Lo veo un jugador con esa misma mentalidad y energía para jugar y para estar siempre concentrado. Después, bueno, Bernasconi, ya dijimos, ya viene jugando mucho rodaje en Benetton, que el otro día creo que dijimos que jugó 19 partidos. Bautista Pedemonte, merecidísimo, merecidísimo, porque siempre fue uno de los grandes proyectos, capaz se cayó un poquito, pero tuvo una gran temporada en Vans. Y bueno, vamos a ver Joaquín Moro, como yo creo que Joaquín Moro lo que necesita es medirse en los entrenamientos con los jugadores de los Pumas. Así que es un jugador con unas tremendas destrezas, un jugador aéreo impresionante, en ataque muy bueno. Vamos a ver si midiéndose en los entrenamientos con los otros jugadores puede ganarse un puesto, ¿por qué no? A ver, hay que ver también qué pasa, como decimos, con el tema de los lesionados, cómo avanza esta primera ventana del año. Que bueno, va a tener dos rivales, yo creo que dentro de todo, ganables para la Argentina. Uruguay, Nico, creo que está de más decir que los Pumas tienen que ganarle cómodamente sin despeinarse. Y frente a Francia, difícil no saber qué va a pasar. Nico, y con respecto al caso Rodrigo Bro, mucha polémica anduvo dando vuelta por las redes sociales estos últimos días, que decían que Felipe Coutinho tenían que convocarlo. Creo que no por una cuestión de mala intención de parte de los cibernautas ni tampoco de la prensa, sino que la gente tal vez, incluso esto me lo tuviste que aclarar vos, se desconocía que ya con el hecho de que los Pumas jueguen esos partidos, Rodrigo Grom, esté o no esté convocado, va a ser elegible a partir de los cuartos de final, que es lo que creo que todos desean en el mundo del circuito de Seven, que es como que te falte Antón Duponte en el 15, básicamente, para la Argentina. Eh, ¿Está bien que no lo hayan convocado? No, yo creo que como dijimos, si Felipe Contepomi sabía de antemano que igualmente iba a estar disponible para el Seven, no había ninguna necesidad de ocupar un lugar dentro de la plantilla para él. No, acá lo que pasa es que no puede ser convocado. Rodrigo Bros es un jugador suspendido, un jugador suspendido por World Rugby. Por lo pronto, no podés incluirlo en la lista de convocados a un jugador suspendido. Eso es ley. Entonces, viste, por eso sorprendió un poco que la gente se enojó, pero es lo que pasa, digamos. Vos no podés incluirlo. Ahora, Isgro sí puede cumplir las fechas, estas ventanas internacionales, por una cuestión de que Isgro jugó en los Pumas el año pasado. O sea, Isgro es un jugador internacional de rugby de 15, es un jugador obviamente de Puma 7, pero que ya jugó rugby de 15, por lo tanto puede cumplir las fechas en el rugby de 15 también, porque si le pasaba a un, no sé, o Saxu, Pelandini o a cualquiera de los Pumas 7, porque Isgro es el único sin caps, es el único con caps, perdón, si le pasaba a otro, ahí iba a estar un problema, porque no puede cumplir un jugador que no jugó nunca los Pumas, fechas con los Pumas. O sea, es una cuestión lógica, porque para eso un jugador de la preintermedia B de mi club dice, ah, bueno, cumple una fecha con los Pumas. No, o sea, vos tenés que haber sido Una jugado argentinada, Nico, una y argentina. por eso, o sea, vos tenés que haber jugado con los Pumas. Isgro jugó con los Pumas el año pasado, entonces por ese lado puede cumplir dos fechas, no puede cumplir las tres porque la tercera con Uruguay es en la semana de los Juegos Olímpicos. Curioso Entonces, eso, ¿no? Bastante curioso. Puede entonces cumplir dos, pero no las tres. Rodrigo Isgro, como tiene cinco fechas, cumple dos con los Pumas, cumple las tres del grupo y podría estar para el cuarto de final. Obviamente tiene que confirmar primero el plantel Gómez Cora, pero yo creo que lo van a esperar a Isgro para los cuartos de final, teniendo en cuenta que clasifican varios equipos a los cuartos de final. Eso aclarado lo Isgro porque, bueno, obviamente hizo ruido, fue uno de los temas del día. Entonces, bueno, por ese lado, Isgro obviamente no va a estar con los Pumas, no está en el plantel, pero sí cumple las fechas para los Pumas 7.
¿Qué te parece, Santi, si pasamos a las placas, bueno, con las vueltas del seleccionado argentino después de lo que fue la Copa del Mundo? Así es, Nico, que tiene a los siguientes jugadores: Tomás Albornoz, Lucio Sordoni, Bautista Delgui, Matías Orlando, la más polémica, a mi parecer, la de Santiago Cordero, Ignacio Kiki Mendy, que la verdad es que es un jugador que ha tenido un gran año en Benetton Treviso. Es un jugador que recuerdo que el año pasado habíamos mencionado en el podcast, creo que previo al Championship o previo al Mundial, de que había perdido mucho terreno, de que es un jugador que después del Mundial Juvenil del 2019 es como que se había apagado un poco esa llama que tenía, y la realidad es que este año ha tenido tal vez su mejor temporada. Después tenemos también a Gonzalo García, que se recuperó bien de su lesión y fue súper titular en Sebre, Ignacio Calles y Santiago de Rondona. Bueno, acá varias aristas, ¿no? Entre las vueltas, los últimos dos que mencionaste, Calles y Grondona, que son los que se perdieron el Mundial por lesiones graves. Calles volvió un puñado de partidos en Po, y Grondona todavía no volvió a jugar, así que volvería a jugar en la ventana de julio contra Francia, contra Uruguay. Creo que ya está sano para volver. Calles me parece importante, digo, la vuelta es un jugador, como dijimos en el podcast de los pilares y hookers, me parece un jugador a tener en cuenta. Después, la de Mendy y García son dos jugadores que no estuvieron en el ciclo Cheika. García creo que más por lesión, Mendy por darle prioridad a otros jugadores. Así que son dos jugadores que todavía son jóvenes, que bueno, que alimentan la competencia interna, me parece, sobre todo García, justo en medio Crowns, es medio flojo, medio no, bastante flojo. Entonces Titular seguro, García, Nico. y no sé si va a tener que pelearla. Por lo menos tuvo una buena temporada en Sebre, pero bueno, está jugando en Sebre, no está jugando en Toulouse. Para mí también es un buen jugador, es una buena vuelta. Creo que es un jugador que le puede aportar muchísimo a los Pumas. Y bueno, y los otros que mencionaste son medio los que se quedaron afuera en el último corte, ¿no? Albornoz, que obviamente era una fija, y a volver. Tuvo una tremenda temporada en Benetton. Sordoni se queda fuera del último corte, hasta viajó a Portugal. Es una buena opción como pilar derecho, que no hay muchos jugadores. Delgui, un temporada en Clermont. Y bueno, están la de Matías Orlando y Cordero, ¿no? Que son obviamente las que más hacen ruido, sobre todo porque son jugadores grandes, sin tanta proyección y sin mucha actualidad. Vemos Orlando jugó muy poco en Newcastle, se tuvo que ir a Miami Sharks para sumar algunos minutos, y Cordero, que tuvo una lesión grave como Calles y como Grondona, y volvió dos partidos en Connacht. Yo tengo la teoría, que es algo muy personal, de que Orlando y Cordero quedaron afuera por muy poquito del Mundial, medio un mimo, como decirlo, bueno, te perdiste el Mundial, venite a jugar ahora a julio. Es una percepción mía, no es información. Como decirle, bueno, eh, entiendo la decepción de haber quedado fuera del Mundial, y ahora te doy un par de más de partidos con los Pumas. No le encuentro otro motivo, si no me parece. Nico, y con respecto a los descansos, que bueno, a unos estarán preguntando dónde está Juan Martín González, el mejor jugador Y argentino sí. de la temporada, le van a dar descanso. Misma situación para Lucio Cinti, como lo pueden ver en pantalla. Tomás Lavanini, que tuvo un año con altibajos, obviamente mucho mejor desde la disciplina, la verdad que es algo que lo ha mejorado muchísimo en los últimos años. Fundamentalmente, Juan Cruz Malía, que creo que si hablamos de estandartes del Toulouse, se tienen que mencionar a Tomás Ramos, a Antoine Dupont, y yo creo que Juan Cruz Malía tiene que estar por lo menos en el top, no te digo top 3, pero top 5 seguro. Y después también tenemos, bueno, a Guido Petty, que le puede jugar de segunda y tercera, seguramente va a ser una fija en el plantel para enfrentar a los All Blacks en Wellington y en Auckland a comienzos de agosto, y a Joel Esclavi, que todavía sigue jugando con la Rochelle, porque recordemos que el conjunto bicampeón de Europa estará jugando semifinales frente al Toulouse, pero este fin de semana allí en Francia. Sí, todos descansos lógicos, obviamente, son jugadores fijas, por lo menos entre los 23 Pumas que van a jugar el Rugby Championship. Jugaron mucho, así que me parece bien. Capaz no tanto Lavanini, no jugó tanto, pero me parece bien que haya otros nombres para julio. También hay que hablar de los que no descansan, que tendrían que descansar. Uno para mí, Kremer. Kremer no entiendo cómo no está en esta lista de descanso. Repasamos ya el podcast la semana pasada de segundas y terceras. Kremer jugó, creo que arriba de 1500 minutos, sumado a que viene a jugar prácticamente el Mundial entero, el Mundial de Francia, y ponerlo acá.
teniendo todas las variantes que tenés de tercera línea, a mí por lo menos me parece innecesario. A Kremer, por más que Clermont no clasificó ni nada, porque bueno, comparte con la Vanini y hasta jugó mucho más que la Vanini. Entonces, por ese lado, me parece que Kremer era darle vacaciones, ponerlo en hielo y que venga directo a Rugby Championship, porque Rugby Championship seguro lo juega completo y después va a volver a su club y va a jugar siempre. Entonces, Kremer era una fija para mí para descansar y no le dieron. Y bueno, Chocobares también me parece raro, ¿no? Si bien no jugó tanto, no tuvo tantos minutos porque tuvo algún golpe, pero estando todavía en Francia, me parece darle descanso también a la cabeza. También para ver otros centros que me parece interesante en ese puesto que no hay mucha rotación. Y te agrego uno más, Nico, Julián Montoya, un Julián Montoya que no fue la Sí, mejor temporada de Leicester, pero es un jugador que en los últimos, me gustaría saber bien la data de cuántos partidos jugó entre el proceso de Japón y el proceso del Mundial de Francia. La verdad que fue titular siempre en los Pumas y siempre en sus clubes. Obviamente en sí, Jaguares era récord titular y en Leicester juega también casi 80 minutos, porque, o sea, si bien tiene jugadores abajo, la realidad es que es el jugador más importante de ambos equipos, de la Argentina y también de su club. Es un jugador considerado, capitán, obviamente, o sea, capitán de las capitán, el dos. mejor por sus compañeros, el mejor por los hinchas. Es totalmente indiscutido. Creo que incluso es un 15 de la Premiership. Tienen que estar seguros como titular. La verdad que a mí me sorprende, porque no es una ventana que si, che, mira, juego contra los All Blacks, contra los primos de visitante y tiene que estar sí o sí. No pasaba nada si le das un mes más de descanso. Me parece que incluso era mejor para la cabeza. El tema para mí ahí es que Leicester quedó afuera de semifinales y la Premiership terminaron un montón. Yo creo que Montoya tuvo vacaciones buenas. Estamos en junio, creo que Newcastle y Leicester, que son los dos que se quedaron afuera de las semis, quedaron afuera como que te diga hace un mes y medio, o sea, hace un montón quedaron afuera. Pensá que la Premiership terminó hace 2 semanas, antes hubo semis, antes hubo receso por Europa, o sea, habría que fijarse bien, pero terminaron hace un montón los que se quedaron afuera de Premiership, y por ese lado, Montoya tuvo sus Mediados de merecidas mayo. vacaciones. Si no me equivoco, fue como o comienzos de mayo. Claro, por eso, o sea, tuvo un buen descanso y ya para meter una mini pretemporada ahora. Quizás obviamente estaría bueno que no esté los 3 partidos ahora y decirle, bueno, que juegue un partido Ruiz de titular, que contra Uruguay jueguen Ruiz y Bernasconi y que Montoya capaz arranque uno con Francia y otro vaya al banco, o sea, que no tenga mucho rodaje ahí, coincido, porque después está el Rugby Championship y sabemos que en el Rugby Championship Montoya va a jugar todos los partidos titular y posiblemente arriba de 60 minutos. Nico, pero hay que ver jugadores nuevos también, ¿no? Creo que hay que salir un poco de ser Montoya dependientes, así como lo fueron de Craig en su momento. Yo creo que esta es la ventana para ver a los Bernasconi, para ver a Ruiz, para ver a Bartolini, bueno, a Bartolini, que es otro caso que no está convocado, que la verdad es que podría tranquilamente haber estado, sobre todo para el partido con Uruguay, me parece que si lo ponías a jugar 80 minutos con Uruguay o 70 minutos con Uruguay y 15 minutos en algún partido frente a Francia, creo que podía sacar algunas conclusiones de cara al futuro y la verdad es que no le encuentro mucha explicación a la presencia del jugador formado en Newman. Y en cuanto a los lesionados, la verdad es que tenemos varios, y también obviamente la baja de Facundo Isa, y esos son Nahuel Tita Chaparro, que recordemos que no tuvo minutos con Benetton Treviso en esta campaña, Emiliano Boffelli, que Nico, es un dato que creo que te va a sorprender cuando hagamos obviamente el análisis de los backs, obviamente desgranando uno por uno, no sumó puntos esta temporada de Emiliano Boffelli. Es raro decirlo, ¿no? Ni penales, ni conversiones, nada. Una temporada silbando bajito para el polifuncional back rosarino. Y por último tenemos, bueno, como dijimos, Sí, perdón, Nahuel Ceparro, Bofelli y Facundo Isa que se bajó por decisiones personales. sí, Bofelli no pateó porque pateó este muchacho Gili, coloradito que compró Edinburgh, que tiene un guante en el pie. Eso, dato out of context, pero tuvo un porcentaje impresionante ese tipo pateando los palos. Y Bofelli, que ya venía mal el tema de la espalda hace rato, decidió operarse. Me parece el mejor momento para operarse era ahora, claramente. Se pierde la ventana de julio y casi todo el Rugby Championship, pero era el momento de hacerla ahora, porque el camino a Australia 2027 es largo. Nahuel está Chaparro, que no tenemos demasiada precisión como está. Tuvo esa lesión gravísima en la previa del Mundial, que lo dejó sin Mundial. Hay que ver si cuando vuelve lo tiene en cuenta. No es tan grande. Está Chaparro, creo que tiene 34, o sea, para un pilar puede tirar un poquitito más. Hay que ver
si lo tienen en cuenta a futuro. Y bueno, vos lo mencionaste, Facundo Eiza se bajó el solo, que también me parece sana la decisión de decir, che, no estoy para jugar, necesito un parate, está perfecto. O sea, que tenga vacaciones, que descanse y que después cuando tenga ganas de volver a estar disponible lo tengan en cuenta porque Facundo Isa es un tremendo jugador y sin duda le queda para aportar a los Pumas. Nico, y con respecto a las bajas, creo que van a tener que anotar uno por uno porque son bastantes. Son Agustín muchos. Crevi, que bueno, ya uno piensa que también es una cuestión de edad, imagino que le van a dar aunque sea un partido para retirarse. Por lo que estuvimos viendo ya que no va a ser en Vélez, yo creo que va a ser frente a Australia en Estudiantes a fines de agosto, comienzo de septiembre va a ser ese partido. Después tenemos a Francisco Gómez Codela, quien también por una cuestión de edad sigue jugando en el staff francés de buena manera, pero creo que ya no está para la Argentina a largo plazo. Nicolás Sánchez, que la verdad es que tuvo un año, a ver, correcto, ¿no? En Santos y Sangolia, No, no jugó eh, nada igual, ¿eh? jugó poquito, no, no, lo que jugó no lo jugó Jugó, mal, pasa que jugó poco, Nico, en el equipo más competitivo de Japón, ¿eh? Hay que hacer la y aclaración. bueno, pero es Japón, o sea, no está jugando. Bueno, también Japón tiene esto de estar jugando, de tener jugadores internacionales, creo que tienen 4 por partido, entonces medio que fue cambiando con Colby, con los que estaban ahí. Jugó de Pero centro, bueno, Nico, ¿eh? realmente jugó muy poquito, porque Centro. bueno, vamos a ver qué pasa con el futuro de Sánchez. Bueno, pará, antes terminemos, si querés termino con los nombres ahí que vemos en las placas. Sí. Imov, Cubeli, Rodrigo Bruni, Santiago Medrano, Domingo Miotti, Facundo Bosch, Santiago Socino, Francisco Gorrisen, Jerónimo Prisiantelli, Lucas Mensa y Sebastián Cancelliere. Acá estamos poniendo a los de Europa, porque obviamente cada uno puede tener su opinión de quién faltó de acá del medio local. Eso obviamente es opinable, pero acá me parece que los convocables, digamos, de Europa eran estos. Acá para mí hay que dividirlos en dos. Vos los mencionaste al principio, bueno, Crevi, Gómez Codela, Sánchez, Imov y Cubeli, que estuvieron en el Mundial, claramente no van a ser tenidos en cuenta. Tema de edad, son todos más 35. Entonces, por ese lado, yo me parece bien que se planee con otros jugadores y que, como vos decís, capaz un Crevi pueda tener un partido de despedida porque es un jugador que es un prócer para los Pumas. Nico Sánchez, la verdad que si quiere tener un partido de despedida, tenés que dárselo porque es otro prócer de los Pumas. Así que por ese lado, no me parece mal. Si quieren tener ese partido en La Plata juntos, teniendo en cuenta que son los dos centenarios, hay que dárselos. Después, la que más llamó la atención, bueno, Bruni, por más que dijimos que había perdido terreno en Bayón, todo, me parece raro que no esté. Bueno, Bruni, te digo, podría haber estado y darle descanso a Kremer, por ejemplo. Si querés, viste, esto del descanso, llamalo a Bruni ahora, que Bruni descanse en el Championship. Por ese lado, no sé, me parece convocatoria rara y después es todo opinable. Después son todos jugadores, acá pusimos a todos jugadores que están jugando bien. Otra, a mí personalmente me llama atención, te digo, Mensa, con la poca variante que hay de centros, estamos con los mismos centros hace 8 o 10 años. Ahora, bueno, se le sumó Chocobares, que obviamente Chocobares es un jugadorazo y Cinti, que está entre los que descansan. Pero Mensa, te digo que tuvo una muy buena temporada, fue de menor a mayor, es un jugador con una buena edad y me llama la atención que no esté, porque, no sé, jugó en el top 14, está bien, Oyonnax se fue a la B, que también está Domingo Miotti. Pero bueno, es un jugador que tuvo mucho rodaje y realmente, si mirás los partidos de Yonax, Mensa, el último tramo de la temporada, sobre todo al principio le costó un poco, pero el último tramo lo jugó realmente bien, buenas acciones, es un jugador que te pone la pelota adelante. Me llama la atención que no esté, sobre todo por esta falta de recambio. Y bueno, el tema Miotti, que es obviamente un caso aparte, ¿no? Yo creo que Nico, a mí el primer nombre que se me vino a la cabeza, por eso hoy tuiteé que el Domingo Miotti es nuevo jugador de Pumas de la UNAM, porque a los Pumas no lo van a convocar nunca, es la realidad. Es un jugador que la verdad que se lo criticamos tanto vos como yo el año pasado, el hecho de que había tenido un bajón, la verdad que sorprendente y preocupante en su rendimiento. Y esta temporada, la realidad es que jugó un montón, ¿eh? Jugó un montón en Oyoná, que a ver, Oyonná no es el Brip que perdió todos los partidos del top 14, creo que temporada 2021-2022. Eso fue un equipo competitivo, sacó 34 puntos, no es que ganó uno o dos partidos en toda la Bien. campaña, y compitió contra equipos, bueno, incluso Montpellier estuvo a un penal de descender al Pro de 2,
y con una cantidad de jugadores espectacular. Me parece que Miotti merecía la oportunidad, por lo menos, ¿no? Es un jugador que sabemos que es de los 10 que ya no tiene Argentina, ¿no? Es un jugador que tiene un guante en el pie, es un jugador mucho más táctico, que me parece que lo tenés que tener en este momento. Solo que Albornoz, bueno, también lo van a ver en la placa cuando hagamos los backs, es un jugador que es un tryman, ¿no? Es difícil hablar de una apertura como un tryman, pero sí creo que Miotti es una apertura mucho más puro y que le va a faltar a la Argentina, teniendo en cuenta que Santiago Carreras, si bien mejoró mucho este año con Gloucester, le han dado, han echado muchos 15 y 10, y como 10 la verdad es que ha tenido un buen año, mejoró su efectividad también a los palos, pero no es Domingo Miotti. No, no hay un Sí, jugador como Domingo Miotti en el plantel, esa es la realidad. y viendo la lista, obviamente, queda claro que Santi Carrera va a seguir como 10 porque no hay otro 10. O sea, está Albornoz y él, básicamente, en la lista. No hay otro que pueda ocupar ese rol, ni siquiera de los locales, que también juegan bien. Sí, a ver, caso Domingo Miotti es particular, porque es un jugador que el Po Jaguares claramente le costó afianzarse en Western Force, le costó en Glasgow, pero finalmente tuvo una temporada realmente muy buena. Y no hay que fijarse tanto en qué equipo jugó, hay que fijarse en rendimientos individuales, me parece, en los jugadores. ¿Y contra quién jugó, Nico? Sí, juega todos los fines de semana contra equipos buenos y como vos dijiste, no es un equipo como Brigo ayer en su momento que se fueron Claro, a la perdón, B. Fue Allen el equipo que se fue perdiendo otros Sí. partidos. Sí. No es un equipo que perdió todo partido por carro, sino es un equipo que, fíjate los partidos, hay muchos que perdió por muy poco y se les fueron partidos realmente insólitos. No es un equipo que fue a pasear al top 14. Y de hecho, bueno, por eso lo convoca Montpellier. Domingo Miotti se va a jugar a Montpellier la próxima temporada, va a seguir en el top 14. Obviamente, yo por mi lado entiendo que es un 10 que no le gusta el estilo a los entrenadores, porque es un 10 que juega mucho más atrás de la línea de ventaja, y no es esa amenaza en ataque que buscan los entrenadores como con Albornoz y con Santi Carreras, pero yo creo que lo puede hacer. O sea, no está jugando al tenis en Nueva York, o sea, no es que juega a otro deporte, está jugando a rugby, está jugando de 10 y creo que si necesita jugar un poco más arriba, por lo menos necesitas convocarlo para ver si lo puede hacer en entrenamiento y darle esa variante, porque es un jugador que realmente eh, todavía tiene, o sea, tiene 28 años, no es un viejo, está entrando a su mejor edad para una apertura y tiene ese factor X que es un guante en el pie, vos lo dijiste, tiene el mejor pie de Argentina lejos, para todo, para patadas a los palos, para hacer las salidas, para patadas al touch, muchas veces se subestiman, tiene un cañón Qué cruzado también, es un jugador. cruzado, o sea, tiene 50-22 hizo varios también, o sea, tiene un pie extraordinario. Entonces, por ese lado, me parece una picardía, obviamente, después de una temporada muy buena que tuvo, no darle la chance de por lo menos ser convocado. Después, si lo ves mal en entrenamiento o si juega Albornoz, porque de hecho yo, para mí, tiene que jugar Albornoz antes que Miotti, pero por lo menos para estar ahí en el radar, bueno, es una picardía. Vamos a ver si qué pasa más adelante, porque hay solo dos aperturas convocados. Hay que ver si aguantan todo el año dos aperturas o no, está De la Vega Mendía que se da Colomiers, está Julián Hernández. A mí, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, me preocupa más los medios crowns que las aperturas. Bueno, está precisamente ahí que dijimos que es baja también. No sé quién más, ¿te parece a vos? Bueno, Facundo Bosch y Caso Socino ya lo hablamos la otra vez, ¿viste? Son Sí, jugadores que no van a, que quieren darle prioridad a otros chicos. Es como que dicen, bueno, mi hooker es Montoya, que va a jugar casi todo, y el recambio son Ruiz y Bernasconi. lo último, Nico, antes de irnos, comenté lo cortito, qué picardía dejar afuera a Sebastián Cancelier, que este fin de semana va a estar seguramente de titular, porque es recontra titular en el segundo mejor equipo de la United Rugby Championship. Recordemos que Glasgow va a jugar la final en el Loftus Versfeld de Pretoria frente a Wolves, en un estadio que va a estar seguramente con 60.000 personas, abarrotadísimo. Y el jugador surgió en Hindú, que recordemos que ya en la época de la Urba marcaba enormes diferencias. Llegó a Europa, se asentó silbando bajito, porque es un jugador que siempre corrió atrás contra un montón de wins buenos que ha tenido la Argentina en el último tiempo, pero la verdad es que yo te digo, no tengo nada en contra de Cordero, es un jugador que a mí particularmente no me encanta, pero no llevarlo a él y no llevar a Cancelier, no le encuentro una explicación lógica. Mira, para mí Cancelliere es un caso parecido al de Bosch, si querés, en que son jugadores muy buenos
que están haciendo muy buena carrera, pero tienen una competencia muy grande. Siempre tuvieron una competencia muy alta y capaz por eso yo consigo, Cancelliere está jugando muy bien, pero también es cierto que en esto de la renovación, Cancelliere ya tiene 31 años, o sea, no es un pibe que está apareciendo. Mismo Gorrisen también, que ahí lo mencionamos, Gorrisen, tremenda temporada en Vans, pero bueno, podría haber estado repito, por Kremer para hacerlo descansar, pero no me parece una baja, viste, decir, bueno, wow, nos perdemos al mejor jugador del mundo, pero bueno, son variantes que capaz si hay lesiones, claramente se pueden sumar. Y bueno, y ustedes también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, también en Facebook, y seguramente nos estaremos reencontrando la próxima semana ya para desglosar uno por uno quiénes serán los backs de la Argentina en esta primera convocatoria y aquellos jugadores también que se han quedado fuera, pero que pueden llegar a ser convocados para el Rugby Championship. En nombre de Nicolás Casanova y Santiago Ángel, esto ha sido Periodismo Rugby Podcast. No olviden suscribirse al canal de Leyendas de Rugby, activar la campanita y dejarnos su opinión en la cajita de comentarios. Hasta la próxima.